Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 4. A partir de este video empezaremos a estudiar las funciones trascendentes. Pero, ¿qué significa función trascendente? Empecemos por descubrir qué significado tiene la palabra trascendente en matemáticas. Así es que, comencemos. Existe en matemáticas una clasificación para la naturaleza de ciertos números, específicamente de números. Por ejemplo, un número se llama algebraico si puede ser obtenido como la solución de una ecuación algebraica con coeficientes enteros. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, 4x menos 12 igual a 0, el 4 y el 12 son coeficientes enteros. Si yo despejo esta ecuación, la solución para x sería 12 entre 4, es decir, 3. Como el 3 pudo ser obtenido mediante un proceso de despeje o algo por el estilo, pero proveniente de una ecuación algebraica con coeficientes enteros, entonces este numerito clasifica como algebraico. Si no es posible obtenerlo mediante un proceso como estos, no se considera algebraico. El 3 es un número algebraico. Una fracción sería un número algebraico. Si por ejemplo yo tengo x cuadrada menos 9 igual a 0, el despeje me estaría regresando más menos 3, bueno, también es un número algebraico, de hecho es el mismo. Pero si en lugar de que fuera 9, digamos que es 19, bueno, entonces ahora estamos hablando de la raíz cuadrada de 19. También es un número algebraico, porque proviene de la solución de una ecuación con coeficientes enteros. Entonces, los números naturales, positivos, negativos, el cero, fracciones, raíces, son conocidos como números algebraicos. Y por otra parte están los trascendentes. Un número se llama trascendente cuando es lo contrario que un algebraico. No es posible obtenerlo mediante la solución, como solución de una ecuación algebraica con coeficientes constantes, con coeficientes enteros, perdón. Ejemplos de números algebraicos. Bueno, tenemos el número pi, por ejemplo. Sí, ese que conocemos desde la primaria como 3.1416, pero que no termina en el 16, sino que es 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, etcétera, etcétera. Y un número infinito de decimales. El número, bueno, otros números que a lo mejor no conocen, pero que están en las calculadoras científicas, como por ejemplo el E, que hablaremos posteriormente de él. Le dedicaremos un video para hablar acerca de cuánto vale y de dónde sale este numerito E y por qué es importante estudiarlo. Entonces, ese tipo de numeritos raros, como pi, como E, son los llamados trascendentes. Una función que tenga involucrado a un número trascendente se conoce como una función trascendente. Hay tres tipos de funciones trascendentes. Entonces, una función se llama trascendente si su expresión analítica, su fórmula, proviene de algo que tiene que ver con números trascendentes. Entonces, como habíamos dicho, aquí los dos que conocemos es la E, es el pi, y un tipo de funciones que provienen del pi serían pues las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, esas. Entonces, un tipo de función trascendente es la función trigonométrica. Ahora,
de esas que provienen de la e, tendremos dos. Una que se llama exponencial y algo que es contrario a la exponencial, por eso están relacionadas, que se llama logarítmica. Posteriormente analizaremos lo que es un logaritmo, cómo funciona, de dónde sale, su relación con exponencial. Y de hecho vamos a seguir esta secuencia. Primero vamos a estudiar la exponencial y el tipo de función exponencial, qué es el logaritmo y las funciones logarítmicas, y hasta el último dejaremos a las funciones trigonométricas. Así es que, ¿qué les parece si conocemos qué es un exponencial? Conozcamos qué es un exponencial. Y vamos a presentar el concepto de exponencial mostrando las diferencias, contrastándolo con algo que conocemos desde hace mucho tiempo, desde la primaria, la potencia. ¿Qué es una potencia? Bueno, una potencia es, por ejemplo, 5 a la 3. Esto es una potencia. Este 5 a la 3 significa que el 5 aparece 3 veces en la multiplicación. No que se multiplique 3 veces, sino aparece 3 veces. Porque aquí, ¿sí?, hay una multiplicación, pero el 5 ya apareció 2 veces. Aquí hay 2 multiplicaciones, pero el 5 ya apareció 3 veces. Eso es lo que significa el 3. No cuántas multiplicaciones va a haber, sino cuántas veces aparece este número en una multiplicación. Eso es una potencia. Pero hay potencias más interesantes. Por ejemplo, una x a la 4. Esta es una potencia. Y es una x por x por x por x. Entonces, analicemos rápidamente este tipo de potencia y cuáles son sus características. Esto de aquí, que se conoce como base, es una cantidad variable. Mientras que el exponente, este de aquí es el exponente, es una cantidad fija, constante, pero fija, y además, fíjense, tiene que ser entera. Porque si no es entera, empiezan a suceder cosas extravagantes. Va contra la naturaleza. Por ejemplo, vemos que 5 al cubo es 5 por 5 por 5. Es decir, que el 5 se multiplica 3 veces. Pero, ¿y si yo hablara de que, por ejemplo, calcular el 4 elevado a la 3 medios? ¿Qué significaría un 4 elevado a la 3 medios? ¿Cómo? O sea, 4 parece 3 medios. Pues no tiene sentido. Pero bueno, aquí lo que hacemos es que le damos la vuelta porque esto va a implicar una raíz cuadrada. Siempre que tenemos un exponente fraccionario, la fracción me indica una raíz. Y como es 2, será una raíz cuadrada. Esto se interpretaría como la raíz cuadrada de 4 al cubo. 4 al cubo es 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16, por 4 es 64. La raíz cuadrada de 64 es 8. En este caso, pues sí podemos todavía hacer que esto tenga sentido. Bien. Entonces, podemos llegar a tener eso. Y lo más importante aquí, esto siempre va a ser un número fijo. Eso es lo bonito. Es un número fijo. Podemos aceptar enteros, podemos aceptar negativos, inclusive fracciones. Y en dado caso, algún tipo de decimal, siempre y cuando ese decimal lo pueda yo transformar a una fracción. Esa es la potencia. A lo mejor ustedes nunca habían visto esto para una potencia. Bueno, se las presento. Así funciona. ¿Qué es un exponencial? Bueno,
Obviamente tiene que ver con un exponente, porque pues, su nombre así lo sugiere. Exponencial viene de exponente. Y va a ser muy parecido a esto, solo que es al revés. Esto sería, por ejemplo, un exponencial. Características. La base no es variable. Es un número fijo. Es un número fijo. Puede ser entero, fraccionario, positivo, negativo, una raíz, no importa. Pero va a ser un número fijo. No va a estar variando. Lo que va a estar variando es el exponente. Y eso cambia mucho las cosas. ¿Por qué? Ahí les va. ¿Cómo le hacemos para tratar de calcular un 4 a la... No sé, aquí si la x vale pi, pues estaríamos hablando de un pi al cubo, un pi a la cuarta, un pi a la 5. Y es pi, etc. Pero aquí, 4 a la pi. Tomando en cuenta que ya vimos que pi no es un número algebraico, es un número trascendente. No es una fracción. Entonces no puedo ver al pi como una especie de raíz extravagante. No. Entonces, ¿cómo le hago para calcular esto? Ojalá entiendan la importancia de este tipo de problemas, que no, aunque es un exponente, pero la naturaleza de este exponente es difícil, es diferente a una potencia. Es algo distinto, es un exponencial. Su cálculo va a ser distinto y sus características van a ser distintas. Entonces, una función se va a llamar función exponencial cuando tiene una expresión exponencial dentro de su expresión analítica, es decir, dentro de su fórmula. Si yo tengo, por ejemplo, un f de x igual a 3 a la x, esta es una función exponencial. Vamos a ver gráficamente cuál es la diferencia entre un f de x igual a 3 a la x y, por ejemplo, un f de x igual a x al cubo. Van a ver que el comportamiento es completamente diferente. Hagamos una gráfica rápida de x al cubo. La función es f de x igual a x al cubo. Y vamos a calcular una tabla de valores para en base a esa trazar la gráfica. Entonces le vamos a dar valores a la x para sustituirlos en la f de x. Tanto positivos como negativos, incluyendo el 0. Digamos menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa cuando tengo el menos 3 y lo elevo al cubo? Bueno, pues esto es menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos por menos es más por menos es menos. 3 por 3 es 9, por otro 3 es 27. Cuando tengo nada más, cuando tengo menos 2 al cubo, bueno, pues es menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos es más, por menos es menos, 2 por 2, 4, por 2 es 8. Si en lugar de menos 3 o menos 2 fuera menos 1, bueno, tendríamos menos 1. 0 por 0 por 0, pues es 0. Con 1 es lo mismo, pero que aquí, pero todos son positivos, entonces sería 1. Este sería 8 y esto sería 27. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo sería su gráfica? Bueno, su gráfica sería de la siguiente forma.
Entonces, cuando vale 0, está aquí. Cuando vale 1, negativo, se va a menos 1. Aquí abajo sería el 9, 18, menos 27. Aquí es el 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Entonces en el menos 1 llegaría aquí. En el menos 2 bajaría hasta el menos 8. Y en el 3, negativo, bajaría hasta el menos 27. Y aquí igual en el 1 llega hasta el 1, en el 2 llega hasta el 8 y en el 3 llega hasta el 27. La gráfica está haciendo una curva así. Bueno, aquí me queda un poquito chiquito, la curva es un poquito más decente. Y ya lo vimos en las funciones, cuando analizamos las funciones polinomiales, dependiendo de si tiene más cosas aquí, podemos llegar a tener una función así, que seguiría siendo cúbica, ¿no? Entonces, así es una función cúbica típica. ¿Cómo se comporta entonces la función exponencial? Déjenme escribo aquí, y luego vamos a hacer la gráfica en el mismo lugar. Vamos ahora a graficar f de x igual a 3 a la x. Esta es otra f de x. Es una segunda f de x. Entonces, ¿cuánto queda usando los mismos valores? Menos 1, 0, 1 y 2. Bueno, si es 0, esto sería un 3 a la 0 y cualquier cosa elevado a la 0 vale 1. 3 a la menos 1. Cuando tenemos exponentes negativos, eso significa que el exponente en realidad es positivo, pero abajo de una línea de división. Entonces estamos hablando de un tercio. Y un tercio es 0.33333, etc. Ahora viene el 3 a la menos 2, lo que viene siendo 1 entre 3 al cuadrado. Es decir, un noveno. Y ahí, caray, ¿cuánto es un noveno? Bueno, ahora es momento de hacer uso de la calculadora. ¿Cómo vamos a poder accesar a ese tipo de potencias? Hay varias opciones. Dependiendo de su calculadora, en el teclado de funciones, aquí, el x a la y, es con lo que vamos a estar invocando la exponencial. Otras calculadoras manejan un cuadrito elevado a un cuadrito o un gorrito así como una cuñita. Esa también implica potencia. Entonces, si yo pongo mi 3, esa tecla rara de que mi calculadora es x a la y pongo menos 2, es decir, fíjense, algo así, me queda punto 0.111111. Y al menos 3, bueno, pues tomaríamos el 3 elevado a la menos 3 y eso me queda 0.37037, etcétera, etcétera, etcétera. A la 1, 3 a la 1, pues es 3. 3 a la 2, pues eso es 9. 3 a la 3, eso es 27. Ahí está. Entonces vamos a ver cómo se comportaría esta gráfica. Le voy a poner de otro color para que se vea distinto. En 0 valdría 1. Ahí estaría mi función. Pero en el 1 subiría al 3. En el 2 subiría al 9. Un puntito más arriba. En el 3 se estaría yendo al 27, igual que aquí. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí es
Así estaría sucediendo. Y después se va a notar, si siguiéramos graficando más allá, notaríamos que la gráfica del cubo va así. Y esta va más así. Ahora, hacia los negativos. En -1 es una tercera parte de esto. Muy aquí abajo. Y luego una tercera parte en el punto 1, 1. Bien pegadito. Y luego todavía más pegadito. De hecho, se podría decir que hacia los negativos la exponencial tiene un movimiento de asíntota hacia el eje de las X. Sí, exactamente como las asíntotas que vimos en la función racional. Hagan de cuenta que esta función tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Entonces, podemos ver que son completamente distintas. Y de hecho, vamos a analizar, voy a hacer un zoom aquí, en esta parte, única y exclusivamente para analizar la función del 3 a la X. Veamos entonces. La gráfica, recordemos, me había dicho que en el 0 vale 1. Característica típica de las funciones exponenciales, siempre en el 0 están pasando por el 1. Si llega a pasar por otra parte, puede que siga siendo una exponencial, pero que aparte tenga una transformación gráfica como un +1 o algo por el estilo, que la suba o algo por el estilo. Pero si es así la pura exponencial, a fuerzas tiene que pasar en 1. Y otra característica, en el 1, ¿sí?, aquí va a llegar al 3. Y obviamente, fíjense que el 3 es la base. Una función exponencial tiene estas dos características típicas siempre. Que en el 0 vale 1 y en el 1 vamos a saber cuál es la base. Siempre. En una exponencial, cuando yo le pongo que x vale 1, la función me regresa la base. Entonces, siempre van a ocurrir estas dos cosas. Que en el 0 vale 1 y que en el 1 me regresa la base. Entonces, hacia la derecha, después del 0, hacia la derecha, el crecimiento es muy amplio, muy grande, excesivamente. Crece muy rápido. Pero hacia atrás crece muy lento. Porque aquí es una tercera parte. Y aquí es una tercera parte. Y cada vez va a ir una tercera parte. Y aquí es 3 veces. 3 veces, el triple. Entonces, fíjense. Aquí va muy abajo y luego da un salto gigantesco. Hay muchas cosas en la vida real, que tienen crecimiento de tipo exponencial. Ya después le dedicaremos un video a eso también exclusivamente, a ver características o situaciones reales en las que el crecimiento es exponencial. Por lo pronto vamos a dejarle hasta aquí el video, recordando estas dos cosas. Siempre en la gráfica de una exponencial, el 0 me va a regresar el 1 y el 1 me debe de regresar la base. Así reconocemos que esta cosa es exponencial. Siempre viene, fíjense, otra cosa importante, una exponencial decente siempre va a estar en la parte positiva de la gráfica, hacia arriba. Y aquí muy pegadito, asintóticamente hacia el eje de las Y, y luego va a crecer mucho. De hecho, si habláramos acerca del dominio de la función, bueno, el dominio de la función van a ser todos los números reales, y lo que va a estar más interesante, pues aquí sería el rango. Porque el rango de una función exponencial va a ser desde 0, sin tocarlo porque es una asíntota, desde 0 hasta más infinito. Ese sería el rango de una función exponencial. En el siguiente video vamos a analizar dos bases especiales para la función exponencial. Y eso nos permitirá llegar posteriormente a trabajar
con algunas aplicaciones y de ahí también, ya que analizamos las aplicaciones, obtendremos, nos dará pie, pues, para ver de dónde sale el logaritmo y por lo tanto las funciones logarítmicas. Pero eso, insisto, en los siguientes videos. Por lo pronto, aquí la dejamos y nos vemos en la siguiente clase.